Vamos a compartir la palabra en Gálatas, que es donde se leyó, Gálatas capítulo 1, encadenando a lo que había compartido José el domingo pasado y como lo habíamos repetido muchas veces, una más, es importante mencionar que cuando nosotros tenemos, aunque nosotros tenemos la Biblia organizada en capítulos, versículos y títulos, no fue escrita de esa manera originalmente, entonces a la hora de elegir cómo dividir el texto, porque no podemos predicar 45 versículos juntos, a veces se hace difícil elegir dónde empezar y dónde terminar. Entonces, en realidad habría que tomar una sección más amplia, pero como decía, nos llevaría mucho tiempo. Vamos a tomar versículos 15 y 16 y vamos a insinuar el versículo 17, que es parte de esta sección, pero entrar en eso ya nos llevaría a otro tema. Entonces, lo voy a mencionar solamente para que seguramente José desde allí comience el domingo que viene. Y si no, después esperan que terminemos la serie y maratonean en YouTube la serie completa, ahí va a estar todo junto. Vamos a leer entonces Gálatas 1:15 al 17. Lo releemos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Lo que vamos a tomar como referencia son estos dos versículos, 15 y medio 16, como les decía recién, para ver lo que yo quiero llamar esta mañana la mecánica del llamamiento. Ahora les voy a explicar por qué. La mecánica del llamado. Recordemos brevemente, Reggie McGee dice que Pablo, el apóstol Pablo, es como un buen amigo al que uno no ve hace tiempo, porque nos sentimos muy familiarizados, que lo conocemos bastante, pero realmente hay muchas cosas que no las sabemos bien o que no las logramos conocer o entender del todo. Y nos sentimos familiarizados con la vida del apóstol Pablo porque tenemos un extenso relato desde Hechos 9 en adelante acerca de sus viajes misioneros y porque tenemos un buen porcentaje del Nuevo Testamento escrito por él que nos permite ver cómo pensaba, cómo vivía el Evangelio y su fe. Él cuenta sus propias experiencias, sus sentimientos. Al final de su vida le escribe a Timoteo diciéndole: apresúrate a venir pronto a verme porque estoy solo, todos me han dejado, menos Lucas, tráeme la capa porque me hace frío. Y todo eso nos permite reconocer mucho del corazón y de la vida de nuestro hermano, el apóstol Pablo. Pero todavía es importante recordar que hay una distancia de 2000 años entre nosotros y él, y todavía un poco más de distancia entre el judaísmo que él profesaba y nuestra fe. Y ahí es donde se nos vuelve un terreno inestable, porque no estamos nosotros familiarizados con el judaísmo, como él lo estaba, y por eso hay que tomarse un tiempo para meditar en algunas cosas, para poder entender mejor cuando él explica, por ejemplo, lo que explica en estos versículos. Entonces, simplemente para que podamos recordar quién está escribiendo estas palabras, tenemos que tratar de viajar en el tiempo, ponernos en, no tenían zapatos, tenían las sandalias del apóstol Pablo, recordar que él, como cualquier judío piadoso, tenía conocimiento de Dios. Cuando él habla de que Dios le ha revelado la gracia, no tenemos que pensar en un incrédulo, en alguien que profesaba su fe a otros dioses, no creía en Baal o en Buda, él creía en el mismo Dios que nosotros creemos y que los cristianos predicaban. Él tenía ese conocimiento de Dios y según las propias palabras del apóstol Pablo, que va a explicar a continuación, por ese conocimiento de Dios, él perseguía a los cristianos, porque él pensaba, ya lo había mencionado el domingo pasado, que estaba prestando un servicio al Señor. Lo novedoso era el Evangelio, lo disruptivo era el cristianismo. El cristianismo no era la tradición, era lo nuevo, lo que venía a desfragmentar la tradición judía. Mientras los judíos tenían el templo como el centro de la vida religiosa, y el templo no es solo el lugar físico, sino todo el sistema que gira en torno al templo, los sacrificios, el sacerdocio, el cristianismo traía una respuesta distinta, donde enseñaba que Dios no habita en
edificios hechos por manos humanas, que el sacerdocio le pertenece a todos aquellos que creyeran en Cristo, que los sacrificios ya no eran de animales, sino que era de aquel que murió en la cruz. Eso era lo disruptivo y para Pablo era contradictorio. Y para otros judíos también, ¿no es cierto? Así que cuando él niega la fe cristiana, no era un pagano, sino un piadoso creyente en Dios, que por motivos honorables rechazaba la verdad del Evangelio. Por eso es que el mismo apóstol Pablo se encarga muchas veces de explicar en su propia experiencia que no es lo mismo tener el conocimiento de Dios que tener una relación de pacto con Dios. Pablo tenía ese conocimiento que algunos llaman el conocimiento dogmático, nosotros podríamos decir teórico, no es exacto, pero ese es el conocimiento acerca de quién es Dios, su naturaleza, y está muy bien, era un conocimiento correcto, acertado. Si nosotros conversáramos con Saulo de Tarso, aprenderíamos mucho acerca de Dios, porque en eso no fallaba. Él tenía buenas bases. Ese conocimiento de cuál era la voluntad general del Padre, cómo se había revelado a los patriarcas y a los profetas, todo eso estaba bien, estaba correcto. Lo que él no tenía era el conocimiento salvífico, que es lo mismo que nos ocurre a nosotros, nos ha ocurrido una buena parte del tiempo, tal vez a alguien todavía le siga ocurriendo, o a familiares que conocemos o amigos que hablan de Dios y en la teoría uno dice, parecen tenerla bastante clara. No sé si conocen gente así. Uno los escucha hablar de la Biblia, de Dios, de la religión y decimos, parece que entienden, pero en su vida se manifiesta, como decía Liliana recién, en lo que coincidimos, el exterior no expresa esa fe que dicen tener, porque hay un desfasaje ahí. ¿Qué pasa? Es el conocimiento dogmático, que puede ser correcto y acertado, pero no un conocimiento salvífico. No ha descubierto a Cristo como su Señor, su Salvador personal, y no tiene una relación de pacto con Dios por medio de Jesucristo. En Filipenses 3, que el propio apóstol Pablo escribe, no lo vamos a leer ahora, ya lo hemos predicado cuando tomamos la serie de Filipenses. Él está contando su testimonio y dice, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. En el celo por la tradición de mis padres, era mucho más celoso que todos mis contemporáneos judíos. Sin embargo, todo eso que yo consideraba ganancia, ahora lo tengo por basura cuando lo comparo con la excelencia del conocimiento de Cristo. No dice con la excelencia de Cristo, es basura comparado con Cristo, por supuesto. Todo pierde su valor comparado con Cristo. Pero Pablo está allí exponiendo eso que pasaba en su interior. Y dice, eso que yo creí que era una gran cosa, que era una gran ganancia, y él relata ahí, fui instruido a los pies de Gamaliel, que era uno de los dos maestros judíos más importantes de su época. Dice, yo era circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, la tenía re clara, instruido en la ley, mi vida piadosa, celoso del Señor. Cuando lo comparo con el conocimiento de Cristo, todo eso es estiércol. Es una palabra un poco más fuerte, pero no la voy a decir acá. Y no era el único, en realidad los judíos, muchos judíos de la época, de Pablo y de Jesús por supuesto, tenían ese mismo conocimiento de la ley. Y eso es lo que nosotros leemos. Muchas veces encontramos en las discusiones, uno lee con ciertos prejuicios, pero en las discusiones de los fariseos y escribas con Jesús, si nos abstrayéramos del resultado, porque sabemos cómo termina, si pudiéramos acercarnos a la Biblia por primera vez y leyéramos solo el razonamiento de los fariseos y de los escribas, podríamos estar de acuerdo con ellos porque muchos de sus planteos eran correctos dogmáticamente. Cuando dicen, ¿por qué te juntás con esas personas si la ley los excluye? Y no estaban equivocados. Esta semana estábamos leyendo con las chicas, con Israel puntualmente, de los cojos, los enfermos, ¿no? Los ciegos eran discapacitados. Cojos, ciegos, paralíticos, leprosos, no podían participar de la vida religiosa ni social porque la ley decía que no podían, no porque era un capricho. Levítico establecía que no podían participar. Y Jesús va y los busca, y probablemente, honestamente, yo hubiese estado en el mismo lugar de los fariseos y escribas, porque a mí también me hubiese parecido raro que si teníamos una tradición de 4000 años, ¿por qué viene este ahora a querer decir que hay que ir y comer con ellos, estar con ellos, tocarlos, ir a buscarlos para que vengan a sentarse a la mesa? Sentarse a la mesa para un judío es mucho más que lo que es para nosotros, ¿no?
comer con los que Jesús comía y todas esas cosas que él hacía. Entonces, ahí está la dificultad. Y por eso les decía recién, aunque esto es un repaso muy rápido, que podamos hacer el ejercicio para tratar de ponernos un momento en el corazón y en la vida de Saulo para poder entender mejor lo que dice después. Todo judío sabía, tenía conocimiento de que Cristo vendría, pero no todos los judíos tomaron conocimiento de Cristo que vino. Y eso ayer mencionaban en la conferencia que estuvimos a la tarde, cuando preferían a Barrabás antes que a Jesús. La multitud se dejó llevar, los líderes judíos que estaban fomentando eso, no pudieron reconocer al Cristo que vino a pesar de tener el conocimiento del Cristo que vendría. Saulo estaba entre ellos. Cuando nosotros leemos a los fariseos, o vemos en las películas, o en The Chosen, a los fariseos que los vemos siempre, no sé por qué, son gorditos y viejitos, ¿no? ¿Vieron que es? Las barbas largas, como algunos hermanos que vienen acá a la congregación y se sientan en el fondo. Las barbas largas, y los vemos con su... Pero había fariseos jóvenes también, como era el caso de Saulo, que se calcula que tenía unos 30 y algo de años a la edad de su conversión. Y era eso, ellos sabían que el Cristo vendría, los propios discípulos de Jesús le plantearon estas preguntas. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús no le dice, no, estás preguntando mal, ese es un error doctrinal. Dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que tiene el Padre en su sola potestad. El problema no está en la pregunta, tu conocimiento es correcto, lo que te está faltando es la otra parte. Hay otra cosa que necesitas conocer y comprender y no la estás entendiendo. Dicho todo eso, entonces, ahora sí, podemos pensar mejor y a ver si nos alcanza el tiempo, en qué es lo que está explicando el Señor por medio del apóstol Pablo en estas pocas palabras. Pero bueno, la Biblia tiene esto de maravilloso, que a veces en unas pocas oraciones nos lleva a pensar en mucho. Cuando yo les dije que la palabra más apropiada que encontré, no se me ocurrió otra, es la mecánica del llamamiento de Pablo y en general de el llamamiento, es porque lo que encontramos aquí es una expresión de cómo funciona, si se puede usar esa palabra, cómo funciona el llamamiento de Dios, cómo es que Dios desarrolla el llamado a quienes son suyos y cómo responden las personas llamadas a esa vocación. La palabra vocación es llamado, es lo mismo, llamamiento en griego, kaleo, y vocación, vocatio en latín, pero son la misma palabra. La mecánica se define como una rama de la física, ¿no es cierto, Guille? La rama de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos bajo la influencia de alguna fuerza. Por eso, si traslado esto aquí, lo que podemos encontrar es cómo funcionan, cómo se comportan las personas bajo la influencia del llamamiento, bajo la fuerza del llamado del Señor. Entonces, ¿cómo empieza esto? En el versículo 15 comienza con la verdad que todos nosotros ya creo que la hemos entendido. Apartado desde el vientre de mi madre. Ahí comienza, ahí inicia el llamado de Dios. Todos los que estamos acá hoy con una fe genuina, ya hemos sido llamados para esto desde el vientre de nuestra madre. Es una idea muy frecuente y muy clara en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos los famosísimos y muy reconocidos relatos de, por ejemplo, el más conocido de todos, Jacob y Esaú, a quien el Señor en Romanos los toma como ejemplo para hablar de la elección soberana. Ahí dice, estaban los dos en el vientre de la misma madre, mismo padre, mismo abuelo, que era Abraham. No había diferencia, y dice Romanos, no habían hecho nada bueno ni malo aún, pero para que se manifestase el propósito de Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Dependía de Isaac? No. ¿Dependía de Abraham? Tampoco. ¿De quién dependía? Del Señor. Esa es la idea de Romanos al tomar este ejemplo. Ya desde el vientre de la madre de cada uno de nosotros existe ese llamado. Pero no solo que
empezamos a existir y Dios nos ve y dice, qué buena idea, a este lo voy a llamar. Sino que la Biblia lleva un poco más allá a eso y lo que nos enseña es que Dios ya nos forma en el vientre de nuestra madre con el propósito de llamarnos para su salvación y para su servicio. Cada ser humano ha sido creado ya inicialmente con un fin y un propósito específico. Estuvimos aprendiendo con los Boy Scouts el sábado pasado, no ayer, el anterior, el Salmo 139. Dios me creó en el vientre, en las entrañas de mi madre. Él sabía quién era yo y ya me hizo específicamente para que yo estuviese aquí hoy. Y cuando el Señor me creó, no solamente me puso color de pelo, de ojos y la nariz y la oreja que voy a tener, sino que también creó otras cosas que son inmateriales en mí, que no se pueden ver, pero que están allí, mis talentos naturales, mis deseos, mi vocación, mi inclinación hacia ciertas cosas y no hacia otras, hacia el deporte y no al arte, o al arte y no al deporte, todo eso ya el Señor lo iba poniendo ahí, no apareció en la sala de 4, ya estaba allí cuando el Señor me creaba. Mi personalidad ya la puso el Señor allí cuando me estaba haciendo. Después se corrompe por el pecado, porque eso nos ocurre. Bueno, después, en realidad, ya estamos concebidos en pecado, pero ustedes entienden, ¿no? Mi personalidad, entonces, está creada por Dios, el carácter no, el carácter se forja, pero la personalidad que tengo es la personalidad que Dios me dio para reflejar una parte de Él. Y está corrompida por el pecado y tengo que discernir qué cosas son el pecado y qué cosas son las que Dios puso en mí. Dejar que fluya mi personalidad como el Señor la creó para que ustedes puedan conocer al Señor a través de eso y luchar contra la corrupción del pecado en mi personalidad y así con todo. Pero lo que es cierto es que Dios ya nos forma con un propósito específico. La palabra que usa aquí el apóstol Pablo cuando dice Dios me apartó desde el vientre, es una palabra muy común en el Nuevo Testamento también, y que se usa en sentidos buenos o en sentidos malos. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, cuando había un hermano que estaba en pecado, el mismo apóstol Pablo, el Señor a través de Pablo, le dice a los creyentes corintios, aparten a ese hermano, la disciplina de la iglesia, sáquenlo, no puede estar siendo parte del ministerio y de la congregación mientras viva en pecado y no quiere ceder. Después en 2 Corintios cuenta que se arrepintió el hermano y volvió a la comunión. Pero la palabra es esa, apártenlo, sáquenlo, sepárenlo. En Mateo 21, cuando cuenta la parábola de, bueno, no está una parábola, una metáfora más bien, de las cabras y las ovejas, cuando venga el Señor, separará las cabritas, como estábamos jugando ayer con los chicos en la plaza ilustrando el punto, las cabritas por un lado, las ovejas por el otro, porque se parecen mucho, pero no son lo mismo, la palabra es la misma, separen. Uno de un lado, la idea es esa, ¿no? Sacar, dividir. Esta idea tiene varias implicaciones. Para mí tiene dos. Yo se las comparto a ustedes y ustedes pueden meditar en lo que sigue. En primer lugar, para mí, el hecho de saber, entender que yo fui formado ya en el vientre de mi mamá, Susana, Beatriz, Miller, número de documento, no tanto no, pero cuando el Señor puso en el vientre de Susana esa semilla, ya estaba pensando en mí, ya me conocía y me estaba creando con un propósito y eso a mí me da identidad. Ya sé que lo hemos dicho 1000 veces, yo lo voy a repetir igual. Mi identidad no está en ninguna otra cosa que en entender esto. No es la ropa que he visto, ni el barrio en el que vivo, ni el título que tenga. Mi identidad está en mi llamado. Mi llamado es mi identidad. Me da una meta para seguir. ¿Para qué vivo? Para eso para lo cual Dios me creó. ¿Para qué otra cosa se puede vivir? No vivo porque sí. Eso a veces yo, gracias al Señor que me permitió conocerlo desde muy chico, gracias a Dios que usó a mis padres, no me ha tocado vivir sin saber para qué, pero me imagino que debe ser bastante triste. Despertarme todos los días, salir a la calle a transitar mi vida y no saber para qué. ¿Para qué? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? Una forma muy vacía de vivir y aquellos que necesitan encontrar esto, en Jesús, solo en Jesús se encuentra. No vivo porque sí y tengo un canon. Un canon es una regla, una medida. Tengo un canon para evaluar mi vida. ¿Cómo sé si estoy viviendo bien? Porque me puede comprar zapatos nuevos y no, bueno, alguno por ahí capaz piensa que sí, pero mi canon para saber si estoy viviendo bien es entender para qué me creó el Señor,
Esa es mi regla para evaluar. Si estoy viviendo de acuerdo a aquello para lo cual fui creado. Pablo, en Filipenses 3:12, dice, procuro alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó primero. Esa es mi regla. Pero si yo no sé para qué vivo, no tengo cómo medir si estoy viviendo bien. Y puedo ser engañado, como escuchábamos ayer también, ¿no? Porque como me va bien en ciertos asuntos, como en la docencia, por ejemplo, Guille es un buen docente y siempre dice que todos sus alumnos aprobaron cuando rinden, ¿no? Es buen docente, pero mal negociante, porque así se va a quedar sin alumnos. Podría ser que él diga, la verdad me está yendo bien, estoy viviendo bien porque mis alumnos aprueban. Podría ser, pero para eso te creó el Señor. Perdón que te ponga de... Dios te hizo en el vientre de Viviana para que tus alumnos aprueben, ¿no era algo más que eso? ¿Murió en la cruz para que tus alumnos aprueben? ¿O para qué? Cosas de ese tipo, ¿no? Si sé para qué vivo, puedo medir mi vida y analizar si estoy viviendo para aquello para lo cual Dios me alcanzó. Y otra implicación, que estas se las quiero compartir a ustedes solo porque lo he meditado en la semana, también tiene una implicación para mí como papá, porque las mismas verdades que se aplican a mí se aplican a mis hijas. Yo fui creado en el vientre de mi madre con una identidad y un propósito, también cada una de ellas ha sido creada en el vientre de Gabriela con su identidad y su propósito. Significa para mí que mis hijas no me pertenecen, que son del Señor, que no es mi deber definir su futuro, ya lo tienen definido por Dios, mi deber es ayudarlas a que encuentren el propósito de Dios para ellas. No es mi función, yo no soy Dios, me libre el Señor, lo charlaba ayer con alguien, me libre el Señor de tratar de ocupar en la vida de mis hijas el lugar que le corresponde solo a Él. Ya tienen su identidad en el Señor. Ya fueron creadas con un propósito, con dones, con talentos, con un llamado. Y como papá, tendré que gestionar esa paternidad de Dios en sus vidas. Que se encuentren con Jesús y que sepan que Él tiene un plan para ella. Lo que le sigue, lo primero, apartado ya del vientre de la madre. Lo segundo, llamado por gracia, que es lo que dice allí, versículo 15, ¿no? Cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Es la idea fundamental del nuevo pacto. Es un pacto de gracia. Reuniones los domingos. La idea fundamental que lo compartimos en la Cena del Señor cada vez que estamos acá, ¿no es cierto? Y se acuerdan que lo repetimos. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Sobre qué base, sobre qué descansa ahora mi relación con Dios o su relación conmigo? Sobre lo que Él hizo. La gracia es el hilo conductor de toda la Biblia. En el antiguo pacto se muestra la insuficiencia de los méritos y la necesidad de la bondad inmerecida. Y en el nuevo pacto se muestra la bondad inmerecida que Dios ya expresa en Jesucristo. Esa es la definición más práctica de lo que es la gracia. Es una bondad no merecida. Un pastor que conocimos, un buen profesor que tuvimos en el seminario, lo explicó con una ilustración para mí la mejor que escuché. Si yo voy por la calle, cruzo el semáforo en rojo, me para la policía. ¿Qué es la justicia? Que me hacen una multa. Me está dando lo que merezco. Pero este policía me dice, ¿sabes qué? Anda esta vez, no te voy a decir nada, pero la próxima te hago la multa. Eso es misericordia, no me dio lo que merecía. Pero además me dice, pero antes de irte te voy a dar algo. Me da 2 kilos de asado con chinchulines, molleja. Me dice esto para que compartas con tu familia. Tomá, te doy también, pasá por Grido, decirle que te den lo que quieras, o Duomo, no sé qué más les guste. Y después que me avisen, que lo anoten a mi cuenta, yo pago cuando pase por ahí. Para un poquito más, llévate la llave de mi patrullero. Me dio, no solamente no me dio lo que merecía, sino que me dio algo que yo no merecía. Y esa es más o menos la idea de la gracia. Es que yo tengo cosas, no solo no tengo el castigo que merezco, sino que tengo cosas que no merezco, que no las podría obtener jamás por mis méritos. Por eso es un desafío para nosotros aprender a vivir en la gracia, porque no nacemos ni crecemos nosotros en la lógica de la gracia. Crecemos en la lógica del mérito desde que vamos a la escuela.
La semana pasada, gracias al Señor, que Pauli fue abanderada de la escolta de la bandera de Argentina, y le digo, qué bueno, te felicito, es qué emocionante para nosotros. Además, no es que la exijamos, es un logro que ella misma alcanzó. ¿Por qué? La maestra le dijo, Pauli, es un gran privilegio porque te lo mereces. ¿Qué tal si fuera escolta de la bandera de Argentina el peor alumno del grado? ¿Qué tal? Nunca va, cuando va se porta mal, le quita las cosas a los compañeros, y la maestra dice, ¿sabes qué? Te voy a dar la bandera de Argentina para que desfiles en el acto y todo esté aquí. Esa sería gracia. Eso es lo que el Señor hizo. Pues nosotros pensamos, bueno, esto es a lo que vamos. La lógica de la gracia es recordar que yo no reúno las condiciones para lo que tengo. Ni la salvación, ni el ministerio. No las reúno, no las podría reunir jamás. El Señor me ha dado algo que yo no merezco, el privilegio de servirle, el privilegio de ser llamado su hijo. Son cosas que yo no merezco por mí mismo. La meritocracia es antídoto contra la gracia. Mientras se acostumbren a pensar que tiene lo que merece, le va a ser muy difícil entender la gracia del Señor. ¿Y cuál es el problema? Que después tenemos que vivir la fe cristiana, deberíamos vivirla en la gracia, recordando esto, pero no nos sale. Por eso juzgamos tanto y tan fácil. Por eso tenemos tanta facilidad para señalar a aquel que hizo lo malo, y el Señor dice en Romanos, en lo que condenas a otros, en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque cuando yo me evalúo a mí mismo, ni soy tan bueno, ni soy tan bíblico como quiero decir. Me sale fácil señalar al otro porque me olvido que es por gracia. ¿Qué me hace mejor que otros? ¿Por qué yo no estoy en este momento con una botella de cerveza bajo el brazo tirado en una vereda escuchando chamamé? ¿Por qué estoy acá y no durmiendo o salí a caminar porque en casa no se puede estar porque con Gaby nos llevamos a las patadas? ¿O por qué estoy acá y no en otra secta? O en una secta. ¿Por qué estoy acá y no en una secta? ¿Vieron cómo una palabra puede modificar todo, no? Sí, vos cortá esa parte. ¿Por qué estoy acá y no confundido? Podría ser, ¿no? Que yo estuviera hoy adorando a cualquier otra cosa, creyendo que estoy haciendo lo correcto y, como le dijo Josh McDowell, no sé si la expresión es de él, pero él la cita en alguno de sus libros, honestamente equivocado. Con mi mejor deseo, pero abrazando ideologías y, como se mencionaba también ayer, creyendo cosas que no están. ¿Por qué yo sí puedo conocer el Evangelio y entender la palabra? ¿Soy mejor que...? No, no es que soy mejor, es que simplemente es la bondad del Señor. Me alcanzó y por eso se dio a conocer y por eso me guía, me instruye y me guió. Pudiendo yo haber caído en la trampa de ciertas cosas, el Señor me libró de esas trampas, me sacó de lugares donde yo podría haber estado y me trajo a su verdad. Todo depende de Él y nada depende de mí. Y eso es importante. Dios me llamó desde el vientre de mi madre y lo hizo solo por su gracia. Lo tercero, en el tiempo señalado. Así comienza el versículo. Pero, ¿cuándo agradó a Dios? Ustedes lo deben saber, pero no sé si lo habían meditado con detenimiento. Se habían dado cuenta que Saulo de Tarso era contemporáneo de Jesús, ¿no? Porque a veces, como el relato viene después, a veces nos olvidamos. Saulo era contemporáneo, vivían ahí, vivían en Jerusalén. Probablemente lo haya visto en alguna oportunidad. Que sabía de Jesús es seguro. Pero posiblemente lo haya visto, o haya visto a sus seguidores, o haya tenido algún contacto con Jesús. ¿Por qué no lo llamó antes? Se podría haber ahorrado muchas cosas, ¿no? De hecho, habría sido jovencito, así que mejor todavía, porque en sus años mozos, Saulo de Tarso, en vez de andar matando cristianos, habría sido un cristiano ferviente. ¿Por qué Dios esperó hasta después de su muerte, su resurrección, dejarlo matar cristianos,
perseguir a la iglesia y recién entonces llamarlo. Yo no sé. Porque no tengo las respuestas para eso, porque yo no estoy en la mente de Dios. Pero sí está claro que Dios hace las cosas que quiere, cómo quiere, cuando Él quiere. En un tiempo determinado. En un tiempo señalado, que es una expresión también muy frecuente en la Biblia. En Daniel capítulo 9 hay una extraordinaria oración del profeta que comienza relatando. Daniel dice, cuando yo estaba estudiando el libro del profeta Jeremías, entendí que se había cumplido el tiempo de la deportación a Babilonia y que ya era hora de volver. Entendí qué significa. Que tuvo una comprensión, que no es solamente que, no lo había leído nunca. Pudo discernir que el tiempo señalado de volver, que el tiempo de la disciplina se había terminado. Ya era hora de volver a casa, como les gusta cantar a los chicos. En Romanos 5 también, la Biblia dice, Romanos 5, 6, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Hay un momento específico para el llamado a la salvación y hay un momento específico para el llamado al ministerio también, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que hombres y mujeres que son llamados a seguir al Señor no son llamados al ministerio inmediatamente allí. Bueno, sí el llamado existe, pero son convocados después de un tiempo, un proceso, que viven cosas como José, como David, como los mismos apóstoles. El Señor tiene su tiempo para hacer las cosas. Eso para mí significa que tengo que estar más tranquilo. Porque el apurado soy yo en realidad. Y en ciertas conversaciones con Dios, Él me dice, mira Lucas, yo entiendo que estás apurado, porque vos solamente tenés 80 años de vida y querés ver ciertas cosas. Yo tengo toda la eternidad. No me rijo por tus tiempos. Yo hago las cosas en mis tiempos. Señor, pero yo quisiera que las cosas pasen hoy, como charlábamos con una hermana hace muchos años atrás, orando por su esposo que es inconverso. Incluso en el momento, en su lecho de muerte, ahí en el último momento puede reflexionar sobre su condición, aceptar al Señor e irse a la eternidad con Cristo. Y ella me decía, sí, pero yo quisiera ir con Él a las reuniones los domingos. Hoy, ahora sí, yo te entiendo. Yo también quisiera verte llegar con tu esposo de la mano, la Biblia bajo el brazo, como vienen muchos matrimonios, y servir juntos en el ministerio. Es lo que uno quisiera. Pero son los planes del Señor y los tiempos son del Señor. Y si Él llega al reconocimiento de Cristo en el último momento de su vida, igual tiene toda la eternidad, igual será bueno, igual es una gran ganancia. Su eternidad está en Cristo. Como papá, de nuevo, el Señor me dice, no te apures con ciertas cosas, yo tengo mis tiempos para hacer todo, yo tengo momentos señalados para cada cosa, como pastor, como ciudadano, como amigo, como hijo. Cuando el Señor quiso, cuando el Señor quiere, activa sus propósitos. Lo que sigue, en cuarto lugar, es la revelación del Hijo. Versículo 16. Le apartó desde el vientre, lo llamó por la gracia y cuando llegó el momento, reveló a su Hijo, Jesucristo. Como dijimos recién, Pablo ya sabía de Jesús, lo perseguía incluso, quería hacer callar a los seguidores de Jesús, pero tiene este conocimiento personal de Cristo en un momento puntual. La palabra revelación, que es la palabra conocida Apocalipsis, que significa darse a conocer, y en realidad se aplica solo a Dios. Dios se da a conocer a sí mismo, Dios se revela a sí mismo en la creación, en la Escritura y finalmente en Jesucristo como máxima expresión de quién es Él. Pero en algunos textos, en algunos pasajes de la Biblia, se usan expresiones como la que Pablo usa aquí. Dios me reveló a Jesucristo o reveló a su Hijo en mí, haciendo referencia a esta comprensión espiritual de quién es Jesús. A este conocimiento personal y profundo que el apóstol Pablo expresa en sus cartas. Cuando Pablo escribe acerca de Jesús, uno no duda de su conocimiento
personal. Uno dice, mirá qué lindo que escribe, será salvo. Claramente ha comprendido de Cristo algo que solamente Dios puede llevarnos a comprender de Cristo. Por eso, nosotros en nuestra sociedad, que es una sociedad cristiana, como sea, pero es una sociedad cristiana, no es musulmana ni nada por el estilo, conocemos muchos familiares, amigos, vecinos que tienen una calcomanía en su auto, o festejan Pascua, festejan Navidad, que son fechas cristianas. Tienen algún amuleto en la casa, un llaverito, lo que sea, un señalador en la Biblia, una remera, una medallita. Todo eso, y si nos acercamos a preguntarles acerca de Jesús, nos van a contestar medianamente lo que nosotros también creemos, salvo algún distraído, pero si no, le vamos a preguntar quién era Jesús y más o menos nos va a decir, vamos a estar de acuerdo. Eso no es revelación del Hijo. La revelación del Hijo es cuando Jesús se vuelve real para mí, cuando deja de ser un amuleto, una cadenita, una servilleta, y es mi Señor, mi Salvador, mi amigo. La misma expresión usa Jesús mismo hacia Pedro, cuando en Mateo 16 Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Dicen que sos esto, que sos aquello. Y la siguiente pregunta, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién soy para vos? Pedro dice, ¿qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La respuesta de Jesús es lo mismo que leemos aquí en Gálatas 1. Bienaventurado, Pedro. Recibiste la bendición más grande de todas, porque eso no te lo enseñaron tus papás. Eso no es lo que significa, no heredaste de carne y sangre. Te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Ahí está el clic. No estás profesando, no estás recitando algo que te enseñaron, aunque fuera correcto, sino que por fin bajó de acá a acá y te lo reveló mi Padre que está en los cielos y ya lo entendiste. Eso solamente Dios lo puede hacer. Puedo sentar a mi hija, a mi esposa, a Guille, que es bastante carnal. Lo siento acá, esta parte también editar. Lo siento acá y le empiezo a pegar con la Biblia en la cabeza para que le entre la verdad. No va a entrar si no lo revela el Padre que está en los cielos. Esa es la idea de revelación del Hijo. Ahora sí, lo que Job dice al final de su libro. Hablaba lo que no entendía porque de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Ese es el quid de la cuestión. Tener la revelación del Hijo de Dios. Ese es el llamado real. ¿Cómo respondemos a esta pregunta que Jesús le hizo a Pedro? ¿Quién decís que soy? Y de estas dos preguntas, o de la respuesta que demos a estas dos preguntas, depende nuestra fe, nuestro presente y nuestro destino eterno también. ¿Quién soy y quién te lo enseñó? Porque aun cuando yo le dijera la respuesta correcta, si no me ha sido revelado, si me lo contaron mi papá, mi mamá, mi abuelo, porque mi abuelo era cristiano, todavía no alcanza. Hasta que sea un conocimiento espiritual y verdadero. Y finalmente, el llamamiento incluye un ministerio específico. Un ministerio específico. A Dios no le da lo mismo cómo le sirva mientras le sirva. No es que el Señor dice, servime, ¿cómo? ¿En qué? No sé, fíjate. Nunca encontramos nada parecido en la Biblia. Salvo que ustedes recuerden a alguien a quien Dios lo haya llamado a servirle y le diga, vos fíjate que te queda como lo que más o menos te quede a mano. Siempre el llamado es un llamado a la salvación y al servicio en algo que Dios ya dispuso. Por eso Efesios dice, para que andemos en las obras que Él dispuso de antemano, para que caminemos en ellas. El llamado siempre es específico. A David lo llamó para que sea rey, no a David, al de la Biblia, lo llamó para que sea rey de Israel. Y a Salomón también lo llamó para que sea rey de Israel. Y a Saúl también lo llamó para que sea rey de Israel. Y cuando Saúl quiso hacerse el sacerdote,
Dios lo corrigió porque Saúl ofreció sacrificios y Dios le dijo, no te está permitido hacer eso, que no es tu función, porque no es lo que te corresponde. No te puedes tomar atribuciones de cosas que no son tuyas, no. Vos sos rey y tenés que honrar a Dios como rey. ¿Los reinados de Saúl, David y Salomón fueron idénticos? No, tampoco. Bueno, Saúl lamentablemente empezó bien, terminó mal, lo mismo que Salomón. Pero en líneas generales, David fue un rey militar que llevó adelante distintas campañas peleando contra los enemigos que tenía alrededor. Salomón ya no. ¿Qué tal si Salomón salía a pelearse con los vecinos? No hacía falta, ya había peleado David. Salomón tuvo que ministrar una época de riqueza y de prosperidad. No todos los ministerios son idénticos, porque el Señor nos llama de manera específica, porque yo no soy ustedes no son yo, ni vivimos los mismos tiempos, ni las mismas épocas, ni los mismos lugares. ¿Pablo era apóstol? ¿Pablo era apóstol? Sí. ¿Pedro era apóstol? ¿Santiago era apóstol? ¿Y en qué se diferencian los apostolados de los tres? Solamente para tomar esos tres y ampliar. ¿Cómo? ¿Quién respondió ahí? ¿En qué se diferencian? Fátima, me parece, la alumna Fátima. Por ejemplo, Pablo tiene muy claro lo que dice acá, cuando agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase. ¿Sí? No, para que lo predicase entre los gentiles. Tengo muy claro a quién tengo que ir y a dónde no tengo que ir. Porque si no pierdo el tiempo queriendo hacer cosas que con mucha honestidad las quiero hacer para el Señor, pero no es a lo que el Señor me llama. Conversábamos el jueves, ahora que estamos hablando de la edificación, ¿por qué? Ahora lo voy a hacer quedar bien. ¿Por qué Guillermo hace cosas que Dios respalda y lo que Guille hace da fruto, el fruto de la Biblia, no el que da fruto, y yo hago lo mismo que Guillermo, no da fruto? Y me canso, me gasto, me frustro. ¿Y por qué si lo hace Guille sí y si lo hago yo no? Porque a él el Señor lo llamó a eso y Dios respalda eso. Y en sus dones y su ministerio, y a mí me llama otra cosa. Y como yo estoy queriendo hacer algo para lo cual no fui llamado, las cosas no me salen. O me salen mal, o me representan un esfuerzo humano para poder sacar algo adelante. Esta es su identidad ministerial, Pablo la tiene muy clara. ¿Eventualmente Pablo predicó entre los judíos? Claro que sí. ¿Eventualmente Pedro predicó entre los gentiles? También. Pero su identidad era otra. Santiago no salió por el mundo a plantar iglesias, se quedó en Jerusalén liderando allí la iglesia de Jerusalén. Distinto a Pablo, distinto a Pedro. Los tres eran apóstoles, pero no los tres desarrollaban el apostolado de la misma manera. Qué importante saber a qué me llamó el Señor, para no andar perdiendo el tiempo que es del Señor y no dedicar mi vida, que es del Señor, en cosas para las cuales el Señor no me llamó. Cuando otros lo hacen, yo disfruto de lo que otros lo hacen. Y no sé, tendrá su ministerio y yo disfrutaré y te apoyamos. Y cuando tengas tu cafetería, voy a ser cliente y te voy a acompañar. Ahora, te digo, qué bueno, yo también voy a poner mi cafetería, se van a quemar los brownies, un desastre, porque no es lo mismo. Tengo que aprender. Parece gracioso, pero pasamos mucho tiempo tratando de hacer lo que otros hacen en vez de lo que el Señor nos llamó a hacer. Por eso explica algunas cosas. Así que esta pregunta también es importante. ¿A qué me llamó el Señor específicamente? Cuando eso ocurre, descubrimos que a veces es más cómodo servir al Señor en lo que yo quiero que en lo que el Señor me llamó a hacer. Por eso también nos cuesta un poco, a veces no queremos ni preguntarle al Señor. No vaya a hacer cosas que me mande a algún lugar donde no quiero ir o me pida que niegue algo que no quiero dejar. Entonces yo te sirvo acá mejor donde me queda. Pero si la pregunta es honesta, Señor, ¿qué es específicamente lo que querés de mí? Porque cuando vengas y me preguntes por mis talentos, yo quiero estar haciendo aquello para lo cual me elegiste, no otra cosa. Y esa es básicamente la mecánica del llamamiento. Como explica en estos versículos, el Señor, le explica a Pablo,
y a través de Pablo nos explica a nosotros que su llamado tiene un funcionamiento concreto y un fin concreto. Después en el versículo, segunda parte del 16 y el 17, parece que Pablo se revela y dice, no le consulté a nadie, pero no es eso lo que significa. Entonces lo voy a explicar ya el domingo que viene. Pero vamos a hablar un minutito nada más para darle gracias al Señor por su palabra y para que podamos, como dijo Lisandro en la oración, entender la manera de ponerla en práctica. Señor, te adoramos, te exaltamos, porque una vez más podemos meditar en tu gracia. Ayúdanos a entender lo que realmente significa que nos has formado y apartado desde el vientre. Yo no estaba en los deseos y en los planes de mis padres, pero sí estaba en los tuyos. Ya habías pensado en mí y en la vida que querías darme. Mi mente no lo alcanza a comprender, pero con mi corazón quiero darte gracias por darme esa seguridad y esa estabilidad de saber que estoy acá porque el Dios creador del universo así lo quiere. Gracias, Señor, por llegar a mi vida en el momento oportuno y revelar a tu Hijo Jesucristo para que yo lo conociera. Gracias por darme un llamado al ministerio y una identidad ministerial que me sostienen y que me permiten evaluar cómo estoy caminando. Señor, te pido que nos ayudes como iglesia y a cada uno de nosotros, mis hermanos y hermanas, a poner en práctica lo que nos estás enseñando. No solamente lo que escuchamos hoy, sino lo que cada día leemos en tu palabra, para que nuestras vidas te honren, que nuestras familias te honren. La educación que le damos a nuestros hijos, la forma en que administramos nuestras finanzas y el tiempo, todo tiene que estar dedicado a glorificar y exaltar el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Te reconocemos el dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.